Entonces, hay una doctrina que le llaman algunos cristianos, que dice, una vez salvo, siempre salvo. Y es una doctrina que es debatible porque hay muchas personas o muchos cristianos que creen que una vez que estés salvado, ya, no importa lo que hagas, no importa el pecado que cometas, el Señor de alguna manera te va a restaurar y vas a ser salvo. Y hay otros cristianos que dicen, no, tú puedes perder tu salvación. Si no vives conforme a la voluntad de Dios, si pecas, entonces no vas a, no vas a obtener la salvación que el Señor te está ofreciendo. Pero yo le cambiaría el título, en lugar de decir una vez salvo, siempre salvo, yo diría verdaderamente salvo, eternamente salvo. Porque esto es una doctrina importante que nos va a cambiar muchísimo el entendimiento de cómo Dios disciplina y de cómo Dios corrige, ¿ok? Entonces tenemos que entender esos conceptos para poder ver que realmente los hijos de Dios, los que son verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de su espíritu, jamás pueden perder su salvación, ¿ok? Entonces, para empezar, tenemos que entender que Dios no castiga a sus hijos, ¿ok? Él nos disciplina, ¿ok? Nosotros recibimos disciplina amorosa, guiados por la mano de un padre que nos enseña, nos instruye y nos educa con amor, porque tiene un propósito bueno y perfecto para nosotros. Entonces, su disciplina tiene un propósito. El Señor planea esa corrección, esa instrucción, porque va a ser para nuestro beneficio, ¿ok? Ahora, vamos a empezar por a estudiar un poquito las palabras que usa la Biblia para describir lo que es la disciplina, ¿ok? Porque la traducción al español quizá no es tan perfecta, pero el idioma, tanto el hebreo como el griego, nos dan una luz realmente que ilumina el significado, el verdadero significado de esta palabra, tanto palabra de disciplina como la de castigo, ¿ok? Entonces, las palabras hebreas para disciplina, bueno, ya lo había dicho en hebreo, son yazar, que significa disciplinar, pero esta palabra se usa específicamente para hablar de formar el carácter sin castigo punitivo, ¿ok? Sin que el objetivo sea castigar porque hizo algo mal, sino que esta disciplina lleva una instrucción, lleva una corrección, pero lleva una instrucción. Y también utiliza la palabra musar, que significa igual instruir y corregir con amor y propósito. Tal como lo haría un padre amoroso con sus hijos cuando los disciplinamos, lo hacemos por amor, no por castigarlos ni para que aprendan la lección de manera mala, ¿ok? Sino por amor, porque tiene un propósito. Ahora, las palabras en griego para disciplina son las palabras paideia y paideuo, que vienen de la misma raíz. Paideia significa instrucción, entrenamiento, educación, corrección formativa. Es exactamente el equivalente a las palabras que vimos en hebreo. Paideuo significa disciplinar a un niño, formar el carácter sin castigo punitivo. Entonces, ya vemos los dos paralelos, ¿ok? Ahora, la Biblia nos da ejemplos muy específicos. Por ejemplo, en Hebreos, perdón, en Proverbios 3, 11, 12, la palabra hebrea que se utiliza para disciplina es musar, ¿ok? Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina, es decir, musar del Señor, ni te canses de su corrección, porque el Señor disciplina y en la traducción al español dice castiga, ¿ok? Pero es la palabra yazar, castiga al que ama como el padre al hijo a quien quiere, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo cómo quizá nuestras traducciones no nos pueden dar ese, ese significado profundo que sí llevan las palabras en hebreo o en el griego. El ejemplo que podemos ver del griego está en Hebreos 12:6 que dice, porque la disciplina, y esa palabra es paideo, a los que, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo, ¿ok? Entonces, estas palabras tienen una connotación amorosa, una connotación de instrucción, de corregir,
por amor, porque Dios nos ama, ¿ok? Ahora vamos a ver las palabras hebreas que se utilizan cuando Dios habla acerca de castigo, ¿ok? Una de ellas es la palabra nakam, que significa venganza, justicia retributiva de Dios contra impíos sin propósito redentivo. Y esta es la diferencia. Las palabras que Dios utiliza para disciplinar a sus hijos son diferentes que las que utiliza para disciplinar o castigar a los impíos, ¿ok? Y esto no tiene un propósito redentivo, simplemente es un castigo porque el Señor así lo ha juzgado. Y otra palabra que utiliza el hebreo es anash o una palabra que viene de la misma raíz, onesh, que significa multar, imponer una penalidad, castigo judicial punitivo. Entonces hay una razón que por la cual se va a castigar y este sí es un castigo punitivo, ¿ok? Que no tiene salvación, no tiene redención. Se merece el castigo y punto, ahí se acabó. Ahora, las palabras que son las similares al griego son las palabras kolasis y la palabra timoria, ¿ok? La palabra kolasis también significa castigo penal, una corrección severa, tormento también puede significar, y el equivalente al hebreo es la palabra onesh, ¿ok? La palabra timoria significa venganza, retribución, castigo vengativo, y el equivalente al hebreo es la palabra nakam, ¿ok? Vamos a ver dónde se utilizan esas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Deuteronomio 32-35 dice, mía es la venganza, Nakam. Yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresurará a su desastre y el día del juicio se avecina. Esta palabra aquí está usándola el Señor para decir, esto es un juicio y no tiene ninguna redención. No hay posible solución a esto, porque yo ya he juzgado y he decidido que merece este castigo punitivo. Y en griego, en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo? Y utiliza la palabra timoria. ¿Pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Y esa palabra significa lo mismo, castigo, pero es un castigo que no tiene redención, es punitivo. ¿Ok? Vamos a ver. Dios no usa la palabra castigo cuando Él habla de sus hijos, ¿ok? Cuando habla de sus hijos, usa la palabra paideia o usa la palabra yazar, por ejemplo, en el hebreo, ¿ok? Por ejemplo, en Juan, la primera carta de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La persona que teme, una persona que teme, que sabe que ha hecho algo malo y cree que está esperando un castigo, ve a Dios como un juez. Y cuando uno ve a Dios como un juez, lo vive uno en tormento. ¿Por qué? Porque su amor no se ha perfeccionado, no ha entendido que Dios actúa como padre. Y entonces se siente esa persona insegura del juicio, me voy a salvar, no me voy a salvar, y ahora que ya perdí mi salvación, ¿y qué tal si Dios ya no me quiere? ¿Y qué tal? Y empieza realmente a tener una vida de tormento. Pero una persona que ama al Señor, sabe que Dios es su padre y sabe que si el Señor ha permitido que le pase algo como consecuencia de un pecado, entonces tenemos que recordar que el Señor nos ama y que nos está disciplinando porque nos ve como un padre. Y cuando entendemos lo que Dios está haciendo, pues entonces confiamos en Él y eso nos da paz. Y eso va a ir perfeccionando nuestro amor hacia Dios. Y entonces vamos a poder tener seguridad para el juicio, de que Dios nos está disciplinando, nos está corrigiendo, nos está instruyendo. ¿Ok? Ahora, los hijos de Dios, bueno, obviamente en el mundo solamente hay dos tipos de personas, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios se convierten en hijos de Dios por creer en Jesús. Así de sencillo, dice la escritura en Juan 1:12-13. Mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
Si nosotros queremos ser hijos de Dios, necesitamos nacer de Dios. Y la manera en la que podemos nacer de Dios es creyendo en Jesucristo, en que Jesús vino a esta tierra, que era Dios mismo quien tomó forma humana, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que ahora está en las alturas, sentado a la derecha del Padre, y Él es quien va a volver a venir a juzgar a vivos y a muertos. Si nosotros de corazón, no intelectualmente, sino de verdad de corazón, entendemos esta verdad y la aceptamos y la confesamos, el Señor, por medio de su Espíritu, nos hace nacer de nuevo y eso nos convierte en hijos de Dios. Y entonces, de ahora en adelante, nuestra vida va a ser diseñada y el Señor va a usar su disciplina para moldearnos. A nosotros que de verdad hemos creído de corazón, que hemos puesto nuestra total confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Señor nos ve como a hijos y no nos va a castigar. Él no nos va a dar un castigo punitivo. Hagamos lo que hagamos, porque a veces podemos caer en tentación, pero el Señor nos va a disciplinar. Y si es necesario, nos va a poner hasta lo más profundo del mar, así como le hizo a Jonás, que Jonás no se arrepintió en el barco, no se arrepintió cuando lo echaron, pero ya se arrepintió cuando ya estaba ahogándose. Entonces, el Señor nos va a salvar de nosotros mismos cuando somos de verdad sus hijos. Y esto me recuerda a la palabra del hijo pródigo. El hijo se fue de la casa, hizo lo que se le dio la gana y hasta que no se encontró en la posilga con los puercos, hasta ahí fue que se dio cuenta que tenía que regresar a su casa. Y cuando regresó, el padre lo recibió con honores. Entonces, así somos nosotros. Si llegamos a pecar, si llegamos a desviarnos, pero somos hijos verdaderos del Señor, el Señor nos va a restaurar. El Señor no va a dejar que nos perdamos. Y Jesús dijo que todo el que el Padre le había entregado, Él no iba a dejar que se perdiera uno solo. Entonces tenemos una promesa realmente eterna. Eso no significa que podemos estar pecando como se nos dé la gana, porque entonces ya Dios me salvó y entonces ya no tengo de qué preocuparme y no, eso no significa. Ahora, lo interesante es que si una persona piensa que por ser hijo de Dios puede hacer algo que no es correcto y cree que tiene la seguridad, ese simple pensamiento ya nos dice que no es un hijo verdadero de Dios, porque un hijo verdadero de Dios lo que menos quiere es volver a pecar. Y yo siempre lo describo de esta manera. Cuando yo me convertí, me sentí de repente como si Dios me hubiera limpiado de que yo estaba llena de lodo, de porquería, y yo ni tenía la menor idea. Y cuando Dios me limpió, cuando me hizo nacer de nuevo, me sentí tan limpia que yo no quise volver a poner mi mano ni nada de mí dentro de la porquería otra vez. Yo dije, no, es que yo no quiero tocar eso. Y entonces de manera natural tengo un instinto que rechaza las cosas que Dios rechaza. Y eso también me dice que soy hija de Dios, porque entonces realmente estoy tratando de buscar la santidad. Pero si dentro de mí dijera, no, si Dios me ama, Él murió por mí, yo estoy tranquila y voy y hago lo que se me dé la gana, eso ya me dice que no soy hija verdadera del Señor. Entonces, hay que examinarnos de verdad busco al Señor con amor, de verdad quiero dejar todas las cosas malas que hay en mi vida, o sigo haciendo las cosas y no me preocupa porque yo sé que Dios es amor y me va a perdonar, pero entonces ahí debería haber una alarma roja que diga, quizá no eres hijo o hija del Señor. A ver qué está pasando aquí, analízate. Si de verdad queremos ser hijos del Señor, tenemos que entregarnos 100% a Jesucristo. Amén. Y eso nos va a asegurar eternamente la salvación. Y no voy a tener yo miedo del juicio y no voy a tener miedo de que cuando me pase algo, voy a estar preocupándome si es Dios que me está castigando y qué tal si ya perdí mi salvación y qué tal si Dios no me quiere. No, yo sé que todo lo que me pase, si es por un pecado que yo he cometido, entonces sé que el Señor me está disciplinando y tengo que corregirme y tengo que humillarme y pedirle perdón al Señor. Ahora, eso es para los hijos de Dios, pero no todos son hijos del Señor. No todos aceptan a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con los que no son hijos de Dios? Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los hijos de Dios no son castigados, son disciplinados, pero los que no son hijos de Dios, el Señor les da una oportunidad para que se arrepientan, les da la oportunidad para que vayan a Jesucristo. Y si la rechazan, si rechazan a Jesucristo también, entonces la ira del Señor está sobre ellos, no porque lo hayan rechazado, sino porque quieren seguir en sus pecados y no se quieren arrepentir. Y aquí dice que la ira de Dios está sobre él. Y si la ira de Dios está, es porque su ira es justa. Él sabe absolutamente todo. Y él sabe que él está decretando un juicio que no es redentivo, es un juicio punitivo, es un juicio de venganza. Entonces, ahí sí deberían tener miedo las personas que rechazan al Señor. Por eso es que nosotros tratamos de llevar el evangelio a todo el mundo. Por eso es que nosotros oramos por las personas que amamos para que conozcan, para que vean a Jesucristo, para que entreguen su vida y para que puedan nacer verdaderamente como hijos de Dios. La Biblia habla, por ejemplo, que el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, los llevó por el desierto. Pero las personas que no creyeron en Él fueron las personas que todas murieron en el desierto, porque se quejaban, no creían en el Señor, cometieron pecados y el Señor dijo, bueno, estos no quieren creer, no se convirtieron como mis hijos realmente, pues entonces yo los voy a castigar y no les dejo entrar a la tierra prometida, sino que murieron todos en el desierto. Y así es como va a pasar con nosotros. Los que verdaderamente somos sus hijos, el Señor nos va a ir formando, nos va a ir disciplinando en las áreas que tengamos que ser disciplinados, pero nos va a salvar. Y a los que no son sus hijos, simplemente les espera un juicio, a pesar de que el Señor da oportunidades, da oportunidades. Por eso es que el que es verdaderamente salvo va a ser salvo eternamente y nada nos puede arrebatar esa salvación. Cristo nos salvó del castigo que merecíamos. Isaías 53, 5, 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo punitivo que nosotros merecíamos, la ira del Señor que nosotros merecíamos, fue puesta sobre Cristo, para que ahora nosotros no tengamos que recibir su ira, sino podamos recibir su disciplina, su corrección, su amor, su instrucción como Padre. Amén. Entonces, para poder entender la disciplina y la corrección del Señor, tenemos que tener estas bases bien claras y no cometer este error que es bastante común, que puede pasarnos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Podemos estar preguntándonos, ¿y por qué Dios me está castigando? ¿Por qué a mí? Sí, yo sé que hice mal, a lo mejor me merezco, oh Dios mío, ya no me vas a querer. Pero esto significa que tenemos una comprensión limitada espiritual. Y ese pensamiento de que qué tal si Dios se aleja de mí, qué tal si no me mira, qué tal si no me habla, qué tal si ya no me quiere a su lado, eso nos aterroriza. Pero esa es una pregunta incorrecta. Si hemos cometido un pecado, si sabemos, porque lo sabemos, el Espíritu Santo nos va a decir lo que estamos haciendo mal y Él nos va a cometer, va a decir, mira, eso que estás haciendo está mal. Así que mejor arrepiéntete antes de que el Señor te ponga una disciplina. Pero si seguimos haciéndolo, que lo que no debemos, entonces el Señor su disciplina va a ser más y más fuerte, más y más fuerte y más dolorosa, porque causa dolor y causa también vergüenza. La disciplina del Señor a veces nos pone en vergüenza. Entonces hay que aceptar su disciplina como una corrección amorosa. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ok, estoy pasando por esto, ¿qué está tratando de enseñarme el Señor? Y entonces esa pregunta nos va a abrir a nuevas perspectivas de crecimiento espiritual y nos va a empezar a perfeccionar en el amor del Padre. Amén. Entonces nosotros vamos a permitir que el Señor nos corrija, que nos discipline en las áreas que vemos, pero yo creo que si llevamos esto un paso más allá, yo les diría, hay que tratar de ser humildes,
Hay que humillarnos ante el Señor, hay que obedecerlo para que no tenga que disciplinarnos. Y si me llega a pasar una cosa que pareciera castigo, pero yo no he pecado, entonces el Señor tiene ahí otros planes. También está utilizando esas situaciones para moldear nuestro carácter, pero esas situaciones las vamos a saber porque vamos a saber que yo no estoy cometiendo pecado, yo amo al Señor y si me está pasando esto es porque Dios tiene planes y Él está formando mi carácter, está sacando todo lo malo que podría salir cuando yo estoy pasando por una situación así. Entonces, estas son bases que tenemos que tener muy, muy firmes para la próxima semana cuando vayamos a hablar acerca de lo que es la corrección y la disciplina divina. Amén.